Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura, ensayo, la humildad genuina como antídoto, basado en las enseñanzas de Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Introducción. Si el deseo de ser el centro constituye el núcleo del condicionamiento material, entonces la humildad genuina es su antídoto natural, no como una postura externa, ni como una estrategia social, ni como una forma refinada de autoimagen espiritual, sino como una transformación profunda de la orientación interna del alma. En las enseñanzas de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, la humildad no es debilidad ni negación psicológica, es una comprensión ontológica, es el reconocimiento claro de nuestra posición eterna como servidores de Krishna. Allí donde el falso ego quiere ocupar el centro, la humildad restablece el orden natural. Krishna es el centro y el alma encuentra plenitud en servir. La humildad genuina no es un adorno del practicante avanzado, es el fundamento mismo del progreso espiritual. Sin ella incluso el conocimiento, el servicio, la disciplina y la renunciación pueden convertirse en instrumentos del ego. Con ella incluso los actos más simples se vuelven profundamente transformadores. El problema raíz, la autocentralidad. Según las enseñanzas de Srila Prabhupada, el falso ego consiste en identificarse como el hacedor y el disfrutador. Esta identificación genera el deseo de control, reconocimiento y superioridad. Incluso cuando estas expresiones se refinan, el principio sigue activo: yo soy el centro. La humildad genuina confronta esta ilusión directamente, no niega la existencia del yo, corrige su ubicación, no destruye la individualidad, la armoniza, no produce insignificancia, produce claridad. Mientras el falso ego busca afirmarse, la humildad busca alinearse. Humildad no es baja autoestima. Una de las mayores confusiones modernas es equiparar humildad con inseguridad o inferioridad. Sin embargo, para Srila Prabhupada la humildad surge del conocimiento espiritual. El alma es eterna, es parte y parcela del Supremo, posee cualidades espirituales. La humildad no consiste en pensar no valgo nada, sino en entender mi valor proviene de mi relación con Krishna. La baja autoestima sigue centrada en el yo, la humildad genuina está centrada en Krishna. La inseguridad dice no soy suficiente, la humildad dice sin Krishna no soy independiente. La diferencia es radical. El fundamento escritural de la humildad. Srila Prabhupada citaba con frecuencia el principio de tolerancia y humildad expresado por Chaitanya Mahaprabhu. Uno debe ser más humilde que una brijna de hierba y más tolerante que un árbol. Esta enseñanza no es poesía devocional, es instrucción práctica. La humildad permite estabilidad en la práctica espiritual. Sin ella la mente se agita ante críticas, competencia o falta de reconocimiento. El practicante humilde no se paraliza ante la corrección ni se exalta ante el elogio. Su centro no está en la aprobación externa. Humildad como percepción correcta de la realidad. La humildad surge cuando el conocimiento se vuelve visión. Cuando comprendemos que el cuerpo no es el yo, las habilidades no son creación independiente, las oportunidades provienen de la gracia, los resultados no están bajo control absoluto, entonces el orgullo pierde fundamento. Srila Prabhupada enseñaba que todo talento es un préstamo divino. La inteligencia, la fuerza, la capacidad organizativa, la elocuencia, todo es energía de Krishna. El alma no es el propietario, es el administrador temporal. Esta percepción no reduce la acción, la purifica. El peligro del orgullo espiritual. Uno de los puntos más enfáticos en las enseñanzas de Srila Prabhupada es que el orgullo espiritual es más peligroso que el orgullo material. El orgullo material es visible, el orgullo espiritual puede disfrazarse de servicio. El practicante puede pensar: yo entiendo mejor, yo sigo más estrictamente, yo soy más avanzado. La humildad genuina actúa como antídoto preventivo, no permite que el servicio se convierta en escenario de autoafirmación. El verdadero devoto no se considera el centro del movimiento espiritual, se considera un instrumento. Humildad y servicio. El servicio es el laboratorio donde la humildad se prueba. Cuando el reconocimiento no llega, otro recibe crédito, se recibe corrección, se pierde una posición. Allí se revela la profundidad real de la humildad. Si el corazón se altera excesivamente, significa que aún hay centralidad oculta. La humildad genuina permite servir sin necesidad del protagonismo.
El gozo proviene del acto mismo de servir, no de la visibilidad del servicio. La tolerancia como manifestación de humildad. Srila Prabhupada enseñaba que la tolerancia es inseparable de la humildad. El árbol da sombra incluso al que lo hiere, permanece firme bajo condiciones adversas, no exige reconocimiento. La humildad no es pasividad sino estabilidad interior. Cuando el ego es el centro, cada ofensa parece una amenaza existencial. Cuando Krishna es el centro, las circunstancias pierden su poder desestabilizador. La tolerancia protege la práctica espiritual de las fluctuaciones emocionales. Humildad y cooperación. El deseo de centralidad genera competencia. La humildad genera cooperación. En una comunidad espiritual, la competencia sutil puede manifestarse como comparación constante, pero cuando la humildad madura, el éxito de otro no amenaza, inspira. La persona humilde puede apreciar sinceramente el talento ajeno porque no compite por el centro. Donde hay humildad, hay armonía, hay colaboración, hay respeto auténtico. El proceso práctico para cultivar humildad. Srila Prabhupada no presentó la humildad como una emoción espontánea, sino como el resultado de la práctica disciplinada. Canto constante del Santo Nombre. El contacto continuo con Krishna purifica la falsa identificación. Estudio regular de las escrituras. Recordar la posición del alma disuelve la ilusión de independencia. El servicio práctico. Actuar para el placer de Krishna entrena la mente en descentralización. Asociación con devotos avanzados. La humildad es contagiosa cuando se experimentan otros. Con el tiempo la humildad deja de ser esfuerzo consciente y se convierte en disposición natural. La humildad frente a la crítica. Una prueba crucial de humildad es la reacción ante la crítica. El ego busca defenderse, la humildad busca aprender. Esto no significa aceptar abusos indiscriminadamente, sino evaluar internamente con honestidad. Srila Prabhupada mismo aceptaba correcciones cuando eran válidas y permanecía firme cuando era necesario, pero nunca actuaba desde inseguridad personal. Su seguridad provenía de su servicio a su maestro espiritual y a Krishna. La humildad no elimina la firmeza, elimina la susceptibilidad egocéntrica. Humildad y gratitud. La gratitud es una expresión natural de la humildad. Cuando el alma reconoce que todo es gracia, el resentimiento disminuye, la comparación se debilita, la exigencia desaparece, la gratitud desplaza el foco del yo merezco al yo he recibido. En ese cambio, el corazón se suaviza. La transformación del deseo de centralidad. El deseo de ser el centro no se destruye violentamente, se transforma. La energía de afirmación personal se redirige hacia el deseo de glorificar a Krishna. Antes, cómo soy percibido. Después, cómo puedo servir mejor. Antes, reconocen mi esfuerzo. Después, ¿está complacido Krishna? La humildad no anula la energía, la reorienta. El estado maduro de humildad. En su forma madura, la humildad produce serenidad, ausencia de comparación, servicio constante, alegría silenciosa, estabilidad emocional. El devoto no necesita probar nada, no necesita defender una identidad construida, no necesita ocupar el centro. Ha encontrado un centro superior. Humildad y libertad interior. El deseo de centralidad ata, la humildad libera. Cuando ya no dependemos del reconocimiento, somos libres de expectativas, libres de competencia constante, libres de resentimiento, libres de ansiedad por la imagen. La libertad no proviene de dominar, sino de alinearse. Conclusión. La humildad genuina es el antídoto directo contra el principio básico del condicionamiento material, el deseo de ser el centro. Según las enseñanzas de Aseva Bhaktivedanta Swami Prabhupada, el progreso espiritual no consiste simplemente en abandonar hábitos externos, sino en reorientar la identidad. La humildad restablece la visión correcta, purifica el servicio, protege contra el orgullo espiritual, genera cooperación, produce estabilidad interior. No es una actitud superficial, sino una comprensión profunda de la realidad. Cuando Krishna ocupa el centro, el alma descansa. Cuando el alma acepta su posición natural como servidora, el conflicto interno disminuye. Cuando la humildad se vuelve espontánea, el deseo de centralidad pierde su fuerza. Así, la humildad no es pérdida de identidad, es su restauración.
Y allí, en esa restauración, comienza la verdadera libertad espiritual. Srila Prabhupada Ki Jai, Hari Bol.